En este video yo les voy a enseñar cómo usar la plataforma de Google Drive. Para ello voy a hacer clic aquí en el navegador que uso habitualmente en mi computador. Voy aquí donde puedo escribir y voy a escribir Google. Voy a la dirección de Google. Voy a dirigirme acá donde dice Google Apps, donde están estos cuadraditos. Los presiono y me va a desplegar muchas aplicaciones. De estas yo necesito utilizar Google Drive. Para ello tengo que ingresar con mi cuenta de Google, de Gmail. Como yo ocupo este computador, me aparecen las mías. Voy a ingresar y voy a escribir mi contraseña. Una vez que me carga, ¿cierto? Ingreso donde están todos mis archivos. Acá tengo cuentos, videos, presentaciones de PowerPoint, fotografías, archivos de Excel, archivos de Word, etcétera. Esto aparece en mi unidad, donde hay archivos que son de mi uso personal y que yo subí a mi unidad. También están las carpetas que yo puedo crear para seleccionar y ordenar mis archivos, y también está la carpeta de compartido conmigo, que la vamos a ver más adelante. Una vez que yo ya descargué mis archivos de Classroom de la capacitación ELSI, idealmente tengo que dejarlos en una carpeta del computador y voy acá donde dice nuevo y pongo crear una carpeta. En esta carpeta yo voy a escribir capacitación ELSI. Voy a donde dice crear y me va a aparecer la carpeta creada, y yo con el botón derecho del mouse voy a hacer clic y voy a cambiarle el color de la carpeta para que se vea más llamativa, y cuando yo necesite utilizarla sepa que es mi carpeta de color verde. Creé la carpeta, ¿cierto? Voy a hacer clic y me va a aparecer aquí esta carpeta vacía. Nuevamente me dirijo donde dice nuevo, voy a hacer clic para subir un archivo. Previamente yo ya tenía mi carpeta con los archivos y puedo subir un solo archivo o los puedo subir todos si yo deseo. Esta vez voy a seleccionar solo algunos. Y vamos a dar clic donde dice abrir. Una vez que se cargaron nuestros archivos, van a aparecer en color verde y ya puedo cerrar esta ventana.
y se subieron todos mis archivos de capacitación ELSI que yo seleccioné. Como decía, puedo seleccionar todos los archivos o solo algunos. Esta vez como ejemplo yo seleccioné algunos. Vuelvo nuevamente a hacer clic a mi unidad y corroboro que estén mis archivos cargados. Me voy de nuevo a capacitación ELSI y efectivamente están todos mis archivos. Vuelvo a mi unidad y mis archivos están mucho más ordenados. ¿De acuerdo? Ahora en la carpeta de compartido conmigo, en esa carpeta están los archivos que otros me comparten, que un amigo me comparte, que un colega, un compañero me comparte y quedan en esta carpeta. Por ejemplo, si hay alguien que necesita que yo lo ayude a editar un documento, me lo comparte y yo puedo editarlo en esta plataforma o puedo descargarlo, editarlo en mi computador y volver a compartírselo por Drive. Para ello vamos a dirigirnos a la carpeta compartido conmigo, haciendo clic en ella. Y se nos despliegan, ¿cierto?, todas las carpetas que otros comparten conmigo para que yo pueda editar y poder ver. ¿Qué me pueden compartir acá y qué puedo yo compartir con otros? Puedo compartir fotos, puedo compartir videos, puedo compartir todo tipo de archivos que pueda cargar y que yo tenga desde mi computador y que otros tengan desde su computador y me puedan compartir. Si yo quiero editar un archivo, simplemente hago clic en el archivo que me pidieron que edite, espero que cargue. Y una vez que cargó el archivo, puedo editarlo. Por ejemplo, cambiar el color del texto. Puedo ponerlo en azul, en morado, en verde, en rojo. Voy a ponerlo en azul. Puedo editar este texto, a lo mejor me pidieron que apoyara con esta descripción. Y puedo escribir. Lo que yo desee o lo que me pidieron que yo escriba. Voy a volver este texto a como estaba. Y cuando ya lo edité, hice todo lo que yo tenía que hacer en este archivo de Word, yo simplemente voy a cerrar esto y así queda guardado. La edición queda hecha y no hay que guardar, no hay necesidad de guardar. Ahora, si yo quiero compartir este archivo con otros para que otras personas también puedan editarlo, voy acá a compartir y puedo seleccionar una persona
escribiendo aquí su correo, una persona a la que yo le envíe frecuentemente correos electrónicos, o solamente lo escribo. Por ejemplo, podría enviárselo a Luis Guzmán y me aparece ahí su correo electrónico, o el que yo tenga a mano escrito en alguna parte. Lo podemos escribir o nos va a aparecer inmediatamente porque le hemos enviado correos frecuentemente. Y una vez que yo ingresé ese correo ahí, le voy a dar clic en listo y se comparte. Como yo no lo necesito compartir ahora, no lo voy a compartir. Y como les decía anteriormente, para guardar solamente cierro y queda compartido, y pueden ver la edición que realicé en el archivo de Google Drive. Es eso lo que tenía para compartir. Pueden ir experimentando con el programa y pueden ir investigando todas las funciones que tiene disponibles para que ustedes puedan utilizar y sacarle el mejor provecho posible.